¿Qué es lo que determina nuestra personalidad, salud, riqueza y felicidad futuras? En nuestro viaje de la vida, ¿por qué algunas personas desarrollan fobias y cáncer mientras que otras llevan una existencia sana y bien adaptada? ¿Por qué algunos niños son empresarios de éxito y ganadores del premio Nobel y otros se convierten en drogadictos y vagabundos? ¿Estas cosas están decididas en el nacimiento o son el resultado de nuestras experiencias en la infancia? Una pregunta que ha fascinado a filósofos y científicos durante miles de años. Un café con leche, por favor, con azúcar. Es una pregunta que también fascina al profesor y psicólogo clínico Richie Poulton. Ha pasado décadas observando a las personas en todas partes, desde guarderías hasta prisiones de máxima seguridad. Siempre he sentido curiosidad por lo que impulsa a las personas, el camino que toma la gente a lo largo de la vida, cómo eliges buenos caminos, cómo te desvías quizá de esos caminos. ¿Por qué un niño crece y se convierte en un ladrón y termina en la cárcel? Y otro niño al crecer se convierte en un gran concertista de piano. ¿Son los genes? ¿Es algo con lo que naces? ¿Es algo que heredas de tus padres? ¿O tiene más que ver con el entorno? Con las cosas que te pasan cuando estás creciendo. Imaginen si tuviéramos la respuesta a eso. Una forma de responder a esa pregunta sería elegir a un bebé y observar todo lo que le ocurre desde el nacimiento hasta la tumba. El problema con este planteamiento es que terminaríamos sabiendo mucho de una persona, pero nada del resto de la sociedad. Si queremos responder a esa pregunta, tenemos que evaluar en un grupo grande de personas sus experiencias vitales con mucho detalle mientras están creciendo para poder obtener una imagen completa de la gama de experiencias humanas y entender mejor qué nos hace ser lo que somos. En 1972, la Facultad de Medicina de una ciudad pequeña de Nueva Zelanda emprendió la prueba definitiva de la naturaleza contra la crianza. Decidieron estudiar a los niños nacidos en la ciudad aquel año y seguirlos durante toda la vida. Durante 40 años, los científicos han sondeado cada recoveco de su existencia, su historial médico, su personalidad, sus genes, sus condenas penales, relaciones, éxitos, fracasos, todo ello. Contar las gotas sería tan difícil como contar aquellas que llegan a la orilla del mar. El estudio longitudinal Dunedin y sus sujetos son ahora las 1000 personas más estudiadas del mundo y la mayor fuente de información de lo que nos hace quienes somos. Predice mi futuro, la ciencia de nosotros. Una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! El profesor Richie Poulton ha pasado su vida profesional estudiando el desarrollo humano y aún encuentra fascinantes a los niños. Todo el mundo quiere saber cómo van a salir sus hijos. Es algo que yo quiero saber de mi propia hija. ¿Qué cosas cuentan de verdad en la vida? Los resultados del estudio Dunedin ya pueden predecir qué tipo de adultos van a ser algunos de estos niños. Es asombroso lo que ya podemos decir de estos niños. Las experiencias y sucesos por los que pasan van a repetirse a lo largo de su vida. Sabemos, por ejemplo, que algunos niños es probable que acaben teniendo problemas con la ley si no tienen cuidado, y lo importante es saberlo pronto para poder evitarlo y cambiar esa trayectoria vital. Pero el estudio Dunedin no solo trata de los que crecen en Nueva Zelanda. Tiene algo que decir de todas las etapas del desarrollo humano en todas partes. Ahora se le considera un indicador preciso de la vida en cualquier nación occidental, desde la opulenta Zúrich a la empobrecida Pittsburgh. Muchos estudios longitudinales se centran en los ataques cardíacos o en la salud mental, mientras que en el estudio Dunedin hemos evaluado múltiples aspectos de la salud y el desarrollo humano, dando una imagen completa de la vida de las personas. En el año 2004 vivía con su esposo. Además de cuantificar datos físicos, el estudio también investiga la vida personal de los sujetos. Trabajo, relaciones, hábitos de consumo de drogas y alcohol, incluso actividades delictivas. Algunos de ellos tienen trabajos que son muy difíciles de codificar de manera oficial.
Sabemos, por ejemplo, que hay cultivadores de cannabis en este estudio. No hay otro estudio en el mundo que tenga el tipo de datos válidos sobre comportamientos nada deseables que afectan a nuestra salud como los que tiene el estudio Dunedin. Preguntamos a los sujetos del estudio sobre actividades de riesgo sexual. No tengo que entrar en detalles sobre ellos aquí, pero pueden usar la imaginación. Nada está prohibido. La confianza es tan sólida que los sujetos del estudio incluso admiten graves actos delictivos sin miedo a un procesamiento. Tenemos grabadas confesiones de algunos miembros del estudio de delitos de sangre y están protegidos. Nunca jamás compartiremos información de los miembros de nuestro estudio con nadie. Esta confidencialidad es uno de los secretos del éxito del estudio. De hecho, todos los adultos que se muestran aquí no son miembros del estudio, sino ejemplos de la vida real. Hace 4 décadas, cuando empezó el estudio, reveló algo inesperado. Una inquietante cantidad de problemas de salud sin detectar en los niños. Voy a echarte un vistazo al oído. Al cumplir 9 años, una cuarta parte había sufrido otitis media. 1 de cada 10 tenía defectos en la vista. ¿Qué es un reloj? Y un abrumador 25% tenía problemas de lenguaje. El estudio ha descubierto algo más tranquilizador, que el nacimiento por cesárea o ser zurdo no tiene efectos duraderos y mojar la cama y chuparse el pulgar son fases pasajeras sin trascendencia psicológica. Estos hallazgos iniciales fueron el comienzo de lo que pronto se convertiría en una avalancha de información. El estudio ha publicado 1.500 artículos en revistas científicas importantes, una media de un artículo cada 13 días durante 40 años. Esos artículos científicos cubren prácticamente todos los aspectos de la salud y el comportamiento humanos. El estudio revela lo que subyace en las enfermedades cardíacas o el asma, por qué los adolescentes se rebelan y cómo localizar a futuros delincuentes en la guardería. Incluso predice el desempleo y algunas enfermedades décadas antes de que los individuos las experimenten. Han descubierto desde un gen de la violencia hasta una conexión entre la cantidad de sol que toma una mujer embarazada y la altura de sus hijos cuando son adultos. El estudio también ha descubierto que hay diferencias en la personalidad de los niños pequeños que tendrán profundas consecuencias para ellos más adelante en la vida. Me han dejado en este extraño umbral. Yo no quiero estar aquí. Estos niños en la guardería ya tienen sus propias personalidades singulares y diferenciadas. ¿Quién es? ¡El lobo! Es el lobo. El estudio longitudinal Dunedin ha descubierto que incluso a esta edad, los niños exhiben rasgos de carácter que predecirán de manera fiel su salud, riqueza y vida emocional de adultos. El lobo feroz, con largos dientes afilados. Hay diferencias de personalidad entre los niños que tienen consecuencias terribles. Hay algo en la manera característica en la que los niños se comportan, piensan y sienten que va a tener enormes implicaciones en lo que les ocurra. El estudio Dunedin descubrió que podía clasificar a los niños en 5 tipos básicos de personalidad, y estos tempranos tipos de carácter persisten en la vida adulta. Los 5 tipos de personalidad son bien adaptado, reservado, inhibido, subcontrolado y seguro de sí mismo. De niño siempre estaba fascinado con la velocidad. Me encantaba correr, ver lo rápido que podía avanzar bajo el agua. Entonces apareció la rueda y había bicicletas y carritos, y eso lo elevó todo a otro nivel. Podías ir tan rápido como quisieras, dependía de la colina. Era muy competitivo, por eso quería que mi carrito fuese el más rápido. Y para ello necesitaba un poco de innovación. Así que hice los ejes traseros un poco más anchos que los delanteros para que no volcara.
Estaba muy seguro de mí mismo. Y sigo siendo así hasta el día de hoy. A.J. Hackett es el empresario que dio al mundo el puenting. Ha creado un negocio internacional basado en su amor por la búsqueda de emociones. Casi todas las personas del planeta saben ahora lo que es el puenting. A.J. encaja en el perfil del tipo de personalidad seguro de sí mismo. Más o menos el 28% de la población entra en esta categoría. Son asertivos, son emprendedores. No tienen miedo de aceptar desafíos. No son necesariamente, por así decirlo, la alegría de la fiesta, pero son personas con una fuerte presencia. El segundo tipo de personalidad identificado es menos extravertido. Tenemos otro grupo de individuos que son más reservados. Son bastante tímidos, pero no hasta el punto de estar paralizados por su timidez. Es probable que mis amigos me describieran como bastante callada. Mi tendencia natural es pasar desapercibida, observar a la gente, no hablar, no tener mucha conversación, sobre todo en situaciones nuevas como ir a una fiesta, ir a un lugar donde no conozco a mucha gente. Es como si tuviera que superar siempre esa tendencia natural y hacer un esfuerzo. Julianne está clasificada como personalidad reservada. Los adultos reservados constituyen el 15% de la población. Erin Harrison representa el tercer y más común tipo de personalidad, el bien adaptado. Yo me describiría como una persona muy organizada, muy activa, razonablemente adaptable. Supongo que también muy sociable. Desde luego hay veces en las que me coloco al frente. Tengo mucha confianza y soy la líder del grupo. También hay veces en las que me quedo en la parte de atrás, escuchando. Pero en general encajo en cualquier situación y voy con la corriente. Los individuos bien adaptados tienden a ser flexibles, ingeniosos y encajan bien socialmente. Conforman el 40% de la población. Los tipos de personalidad seguros de sí mismos, reservados y bien adaptados son por lo general miembros productivos de la sociedad. Su mezcla de rasgos de carácter, casi todos positivos, significa que les va bien en la vida. Tienen más posibilidades de estar felizmente casados, tener amigos, profesiones de éxito y disfrutar de una mejor salud. Este no es el caso para los dos últimos tipos de personalidad. La combinación de rasgos de carácter que define sus personalidades crea muchos problemas y angustia para ellos mismos y para el resto de la comunidad. Llevo sin salir de mi apartamento 2 años. Aquí tengo todo lo que necesito. Hikikimori es una palabra japonesa que se usa para describir a las personas jóvenes que se encierran en sus habitaciones, a menudo durante años seguidos. Es una versión extrema de una aflicción vista más o menos en un 7% de los miembros del estudio Dunedin, los miembros identificados como inhibidos. Es uno de los dos tipos de personalidad que predice resultados negativos durante toda la vida. Me quedo aquí porque el mundo no es para mí. Este es un adulto cuya timidez comienza a interferir con su habilidad para hacer cosas sencillas. Tienen muchas dificultades para salir de casa y crear una vida para sí mismos. Son muy temerosos, ansiosos, neuróticos, no les gustan las novedades. En realidad, les ponen muy incómodos. Es esa combinación de estar cerrados a las experiencias y ser muy nerviosos lo que caracteriza lo que son de adultos. Y son mucho más propensos a desarrollar depresión. La personalidad inhibida no es el único tipo de carácter que tiene un impacto desastroso en la calidad de vida de una persona. Desde el colegio, sí, peleando desde temprana edad. Incluso en primaria recuerdo haberme peleado con chicos 3 años mayores que yo continuamente. Dan Wadsworth ha tenido problemas de autocontrol toda la vida. En sus años de adolescencia le metieron en la cárcel por beber y pelear en la calle. En 1997, con 21 años, me emborrachaba a menudo.
Era escandaloso, ofensivo. Me metía detrás del mostrador y me ponía debajo de los grifos de cerveza. Terminé teniendo un altercado con el barman y le pegué, lo que me valió 6 meses de cárcel. Dan representa al 10% de la población clasificado como subcontrolado. De adultos son muy nerviosos, irritables, pierden los estribos con mucha facilidad. Es interesante que también estén cerrados a nuevas experiencias. No les gustan las novedades, no les gustan los cambios en su entorno. Se involucran en actividades antisociales. Para ellos es mucho más difícil adaptarse al trabajo una vez que abandonan la escuela. Son mucho más propensos a rachas de desempleo. Aun viéndolo todo negro, sigo haciendo esfuerzos por controlarme. Para ser sincero, la otra noche presté el coche a alguien. Tardó 2 horas en volver y durante todo ese tiempo yo no podía ni hablar. Apretaba los puños hasta el punto de temblar. Estaba muy enfadado. Dije muchas palabrotas. Le mandé a... Perdí las formas, perdí la compostura. No pude afrontarlo. Todavía estoy lidiando con ese problema. Los adultos subcontrolados tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes, problemas pulmonares y enfermedades de transmisión sexual. Son muy impulsivos y propensos a experimentar mucha ira, hostilidad, pero también buscan sensaciones fuertes. Salen mucho y tienen sexo sin protección, y empiezan a fumar temprano, beben mucho más y se emborrachan. Y todo eso le pasa factura al cuerpo. Lo que es extraordinario es que el estudio Dunedin identificó primero este tipo de personalidades no en adultos, sino en niños de preescolar. Y siguieron siendo los mismos. Nuestro temperamento a los 3 años es nuestro temperamento a los 23. Esto puede estar bien para los grupos normales, pero ¿cuáles son las implicaciones de identificar a niños pequeños como subcontrolados o inhibidos? Si vemos señales en niños de esta edad, ¿qué deberíamos hacer? Es más difícil cambiar a la persona que lo que esa persona hace. Pero al tratar de alterar el comportamiento de un niño, podrías cambiar la respuesta que el mundo le da a ese niño. Esto no significa que cambies la personalidad del niño, pero sí que el niño va a ser reforzado, recompensado. Va a ser castigado por una serie de comportamientos diferentes. Los resultados de Dunedin demuestran que la personalidad está definida en la infancia y tiene consecuencias para toda la vida. La buena noticia es que otros resultados de Dunedin demuestran que el futuro de una persona no depende solo de la personalidad. El estudio ha descubierto que hay algo que podemos enseñar a cualquier niño sin importar cuál sea su tipo de personalidad, que aumentará su salud, riqueza y felicidad futuras. La infancia es el ensayo de la vida adulta para practicar ser mayor. Una oportunidad para poner las bases para los años posteriores, para experimentar con la independencia. No necesito tu ayuda. Para desarrollar habilidades vitales, superar obstáculos y enfrentarse a frustraciones y problemas. ¡Yanti me ha pegado! ¿Cómo conseguir lo que quieres? Alguien me ha quitado el mío. Pero respetando los derechos de otras personas. Tiene tu coche. Resolver disputas. No, no lo tengo. Debatir, cooperar, descubrir cómo funciona el mundo. ¿Estás buscando este coche? El poder de un estudio longitudinal es que puede hacer conexiones entre la infancia y sus efectos años más tarde en la vida. Puede detectar pautas que de otra manera son invisibles. ¿Sí? ¿Quieres más? Si sigues a las personas a lo largo del tiempo, cuando evalúas su comportamiento cuando son pequeños, nadie sabe cómo van a resultar, y por ello es totalmente imparcial. Lo determinas y eso es todo lo que hay. Luego esperas varios años, los sigues y averiguas quiénes han desarrollado esquizofrenia, depresión, diabetes, obesidad. Y la información que tienes de cuáles eran sus estilos de vida y los factores de riesgo en la edad temprana son verdaderos indicadores de sus resultados posteriores. Este enfoque llevó al estudio Dunedin a descubrir una serie de vínculos inesperados entre la infancia y problemas posteriores en la vida. ¿Conexiones que antes pasaban desapercibidas? La historia de la ciencia nos dice que todos nosotros, yo incluido, usted incluido, vemos lo que esperamos ver. Solo
Cuando se hacen los descubrimientos, se cambia el modo en que percibimos las cosas. ¿Traías zapatos o botas? ¿Dónde las has puesto? ¿Son estos? No, ¿de qué color son los tuyos? La mayoría de los niños dan sus primeros pasos tentativos alrededor de los 13 o 14 meses y hablan a los 24 meses. ¿Estos son tuyos? Sí. Muy bien. Muy bien, Willem. Es completamente normal que los niños alcancen uno de estos hitos a diferentes ritmos, pero el estudio descubrió que grandes retrasos en ambos hitos predecían problemas mucho más tarde en la vida. La torpeza, los reflejos pobres, una mayor lentitud para aprender el lenguaje, todas estas cosas apuntan a problemas en el desarrollo cerebral. Y para una parte de los niños implicados, esto indicaba un resultado aún peor. Cuando empezaron a ir al colegio tuvieron muchos problemas para aprender a leer. Como resultado, no les gustó el colegio, no les pareció interesante y estaban dispuestos a dejarlo tan pronto como pudieran. Los niños eran propensos al fracaso escolar y a implicarse en actividades delictivas. Esto ha creado un efecto en cadena. Tenían poca habilidad verbal para empezar, pero luego perdieron el paso en la educación, lo que hace que una ocupación delictiva sea más atractiva. Así que podemos ver que empieza con algo tan inocente como un retraso en el habla y se pone en marcha una bola de nieve que coge fuerza, por decirlo así, durante el curso de la vida. Los investigadores de Dunedin cuantificaban de manera regular cuántas horas dormían los niños entre los 5 y 11 años. Cuando evaluaron a las mismas personas 20 años más tarde, hicieron un descubrimiento sorprendente. Los niños que dormían menos horas durante sus primeros años de adultos eran más gordos. La cantidad de horas que duermes cuando eres niño indicará el sobrepeso y la obesidad que tendrás a la edad de 32 años. Y la fuerza de esa predicción está a la par con cuánta actividad física tengas. El sueño afecta a las hormonas, y algunas de estas hormonas son vitales para determinar el hambre que se tendrá y también para dar la señal de cuándo estás lleno. Los bebés que dormían poco tuvieron otras dificultades, una mayor propensión a tener problemas con la función cognitiva durante la adolescencia y problemas de ansiedad a los 20 años. Pero no fue solo el comportamiento diario el que produjo unos resultados inesperados. Los investigadores de Dunedin estaban interesados en algunos síntomas extraños encontrados en un pequeño número de niños. Queríamos saber qué les pasa a los niños que ven cosas que no existen y oyen voces. Es muy extraño. La mayoría de los pediatras ni siquiera preguntan nunca sobre ello. Nadie lo nota. Nadie piensa en preguntar a los niños. Pero el estudio Dunedin lo hizo. Cuando los niños tenían 11 años se les preguntó: ¿has visto cosas que no están ahí? ¿Has oído voces? 25 años más tarde, el estudio Dunedin volvió y observó a los mismos niños ya adultos. Lo que descubrieron fue inesperado. Descubrimos que la mitad de ellos había desarrollado esquizofrenia. La esquizofrenia afecta a más de 24 millones de adultos en todo el mundo, pero esta era la primera vez que alguien había identificado los síntomas en niños. Antes de los resultados del estudio Dunedin, se asumía que la enfermedad solo la sufrían los adultos. La primera vez que oí hablar de esos resultados fui muy escéptico. Pensaba que no era posible que eso fuese verdad, pero lo hicieron de manera muy minuciosa y varios estudios lo han confirmado. Es sólido. Así que tenemos que cambiar el modo en que pensábamos cómo se iniciaba la esquizofrenia. Los resultados demostraron que la esquizofrenia no comienza en la vida adulta. Casi siempre está predecida por dificultades en el desarrollo y síntomas psicóticos menores en la infancia. Hasta ahora había que esperar a que alguien tuviera esquizofrenia y le ingresaran en el hospital, y a esas alturas ya es un poco tarde. Ahora podemos empezar a identificar a niños en riesgo y ayudarles muy temprano, antes de que desarrollen esa terrible enfermedad que es para toda la vida. Este nuevo conocimiento ha cambiado el impulso de la investigación médica.
No todas las personas que mostraron estas características tempranas de riesgo desarrollaron esquizofrenia. La pregunta no sería cuál es la causa de la esquizofrenia, que es demasiado simplista, sino qué lleva a las personas a pasar de estos factores tempranos de riesgo a una esquizofrenia manifiesta. Y solo estamos empezando a tener cierta comprensión de esto. Los investigadores de Dunedin cuantificaban de manera regular la cantidad de horas que los niños veían la televisión mientras iban creciendo y de nuevo hallaron efectos preocupantes. Cuanta más televisión veían de pequeños, más probabilidad había de que tuvieran niveles poco saludables de colesterol y fumaran cigarrillos cuando crecieran. Sin embargo, hubo un resultado mucho más inesperado. La cantidad de televisión que alguien ve de niño también afecta sus perspectivas posteriores de empleo y sus ingresos. Las horas de televisión que veas de niño indicarán cómo te irá en el instituto, si acabarás con algún título, pero también cómo te irá en la universidad y si terminarás graduándote. Los niños que veían más horas de televisión tuvieron 3 veces más probabilidades de abandonar el colegio sin ningún título. Los que vieron menos horas de televisión tuvieron 4 veces más probabilidades de graduarse en el instituto y seguir estudiando hasta obtener un título universitario, cualquiera que fuera su cociente intelectual o los ingresos familiares. Ahora se recomienda a los padres limitar el tiempo de televisión que ven los niños a menos de 2 horas diarias. Los hallazgos del estudio Dunedin están ahora reconocidos internacionalmente. Pero en los primeros tiempos había reticencia a tomarse el estudio con seriedad. Algunos pensaban que los resultados de 1000 personas en Nueva Zelanda no era posible aplicarlos a las personas en otras partes del mundo. Cuando empecé a trabajar en el estudio Dunedin, llevaba los resultados a Estados Unidos y la gente allí tenía un estereotipo. En Nueva Zelanda todos llevaban faldas de hierba, remaban en canoas en la playa y bebían cócteles graciosos con sombrillas de colores. Era debido al éxito de la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda en representarla como un destino tropical polinesio. La profesora Terry Moffitt se dispuso a comprobar si los resultados del estudio Dunedin podrían aplicarse en otras partes. Tomó los hallazgos de Dunedin sobre el comportamiento antisocial en chicos y repitió el experimento con chicos de entornos totalmente diferentes. Identifiqué un estudio sobre chicos creciendo en el interior de la ciudad de Pittsburgh, muchos de los cuales vivían en viviendas públicas. Sus familias se mantenían con ayudas sociales y la mitad eran afroamericanos. Repetimos algunos de los estudios en las 2 muestras, uno en Pittsburgh y otro en Dunedin, y los hallazgos fueron siempre exactamente paralelos. Moffitt descubrió que los índices de crímenes y delincuencia en las 2 ciudades eran idénticos. El 50% de todos los delitos eran cometidos por el 5% de los varones. Y en ambas ciudades los chicos que más delinquían provenían de los estratos sociales más desfavorecidos. Los hallazgos demostraron que hay verdades fundamentales que impulsan el comportamiento humano sin importar la nacionalidad ni los orígenes étnicos. La importancia de los hallazgos del estudio fue reconocida cuando a los investigadores de Dunedin se les concedió el Premio Estocolmo de Criminología y el prestigioso Premio Jacobs por investigación innovadora en delincuencia juvenil. Honrando logros pioneros. El premio se entregó delante de la flor y nata de los políticos y científicos internacionales en Zúrich. Han cambiado para siempre y han hecho avanzar la ciencia del comportamiento. La preocupación de que las conclusiones de Dunedin pudieran no aplicarse más allá de su territorio está ahora resuelta de manera concluyente. El estudio es verdaderamente singular y atrae millones de dólares en financiación adicional de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido.
Las agencias de financiación externa quieren ser accionistas financieros y los legisladores en Gran Bretaña y Estados Unidos citan conclusiones del estudio Dunedin con mucha frecuencia. La Organización Mundial de la Salud cita conclusiones del estudio, por lo que la información está siendo utilizada en todo el mundo sin ninguna inquietud porque Nueva Zelanda esté muy lejos. Esto ya no tiene relevancia alguna. Sin embargo, había dos diferencias importantes entre Pittsburgh y Dunedin: homicidios y suicidios. Aunque los índices de agresión son idénticos en ambas ciudades, el índice de homicidios en Pittsburgh es mucho más alto. En Estados Unidos, la posesión de armas de fuego es muy común y el índice de homicidios es muy alto. En Nueva Zelanda el índice de agresiones es exactamente el mismo, pero las agresiones en Nueva Zelanda no se convierten en homicidios porque las armas no son tan letales. Otra notable diferencia entre las dos ciudades fue la frecuencia del suicidio juvenil. El índice de suicidio juvenil en Nueva Zelanda es más alto que en otros países debido quizá a los cambios que hubo en la economía más o menos cuando los miembros del estudio Dunedin terminaban la escuela y buscaban trabajo. De repente todos los trabajos desaparecieron. Un pico en el desempleo juvenil en Nueva Zelanda coincidió con un aumento del suicidio juvenil. De hecho, algunos de los resultados más interesantes de Dunedin provienen de las personas en las circunstancias más difíciles. Las personas que están perdidas son aquellas cuyos problemas múltiples tienden a sumarse. Viven en los márgenes de la sociedad, sin residencia fija, entran y salen de las instituciones y la mayoría de los estudios fracasan en encontrar a estas personas otra vez. Mientras que nosotros hemos conseguido que todos se involucren prácticamente durante casi 40 años. Ya llevamos estudiando los 38 años y más del 96% aún aceptan tomar parte. Es algo extraordinario cuando la mayoría de los estudios científicos que se inician tienen menos de un 50% de participación. La mayoría de los miembros del estudio ya no vive en Dunedin. Pero uno de los secretos del éxito del estudio longitudinal de Dunedin es que llega a límites extraordinarios para mantener involucrados a los participantes. No importa dónde estén, a los participantes se les trae en avión para cada fase de pruebas. Y los que están en hospitales, prisiones o incapacitados para viajar, el estudio va a ellos. En la última fase fui el entrevistador que viajó, así que tuve que ir a ver a algunos miembros del estudio que estaban en la cárcel, a otros que estaban en hospitales y a otros que por motivos físicos u otras razones no podían viajar. Recuerdo a un miembro del estudio que pasó una gran parte de su vida en prisión y había tenido una vida muy difícil. Y me dijo: no he hecho mucho en la vida, pero he hecho esto. Y tenía toda la razón. En muchos aspectos, él podría haber hecho más por la gente que otras personas con vidas intachables. Una de las últimas y más emocionantes conclusiones del estudio Dunedin es también una de las más sorprendentes. Tiene un enorme potencial para mejorar la salud y riqueza personales de todos, y el poder de transformar la economía de una nación. El estudio se centró en el éxito en la vida y planteó la pregunta: ¿hay algo en la infancia que prediga quién tendrá éxito y quién no? ¿Importa si tus padres son ricos o pobres? ¿Cuánto peso tiene el cociente intelectual? ¿O consiste en el esfuerzo que hagas? Es una pregunta que fascina no solo a los psicólogos, sino también a economistas ganadores del Premio Nobel. Muchos comportamientos sociales improductivos inhiben el crecimiento económico. Si entendemos la estructura del proceso de desarrollo humano, entenderemos mejor cómo tener trabajadores más educados contribuye al crecimiento económico. El profesor James Heckman cree que si podemos entender qué hace que la gente tenga éxito o fracase,
tendríamos una herramienta nueva y poderosa para abordar los problemas sociales importantes. En muchas áreas, tanto si es en criminología como si es en sanidad o en educación, normalmente tratamos el problema cuando aparece. Si retrocedemos y entendemos de dónde proviene el problema y podemos tratarlo con antelación, será una prioridad social muy importante. ¿Y qué es lo que hace que alguien tenga éxito en primer lugar? Yo apostaba por la inteligencia como el mejor indicador de éxito para la vida. Si cuantificábamos la inteligencia de los niños, descubriríamos que los más inteligentes tuvieron una vida de éxito y los menos inteligentes no. Pero el estudio Dunedin descubrió que el indicador más poderoso del éxito en la vida era otra cosa. Algo que el estudio cuantificó en niños de 4 años. 30 años más tarde había predicho con precisión los ingresos y el estatus laboral de esos mismos niños cuando fueran adultos. Esa cuantificación fue el autocontrol. ¿Estás al mando de tus impulsos o tus impulsos están al mando de ti? Hay muchísimas personas por ahí que explotan. Y no es que elijan explotar, es que ocurre. Mientras que otras personas pueden sentir la misma irritación, incluso la misma ira, pero hacen una respiración profunda y se calman, lo regulan y lo controlan. Una de las preguntas más interesantes es qué les ocurre a los niños de 3 o 10 años o a los adolescentes que tienen poco, en comparación con los que tienen mucho autocontrol. El estudio Dunedin estaba en una posición perfecta para responder a esa pregunta, ya que había estado siguiendo a las mismas personas durante más de 40 años, y lo que descubrieron fue extraordinario. Ese autocontrol, medido por primera vez cuando tenían 3 años, está prediciendo si estás casado y tienes una relación estable o no. Si tienes un buen historial laboral o un mal historial, y si tienes buena salud o no. Y eso es algo extraordinario. Ver ese largo legado de la infancia incidiendo en la mediana edad y en esa amplia variedad de características de quiénes somos. Una de las demostraciones más conocidas del autocontrol es la prueba del malvavisco, realizada por primera vez en la Universidad de Stanford en 1960. Se colocó en una habitación a niños de 4 años con un malvavisco y se les dio una sencilla elección: comerse el malvavisco ahora o esperar 15 minutos y recibir 2. Se trata de comerlo de manera impulsiva, porque no puedo controlarme o esperar y conseguir algo mejor. Así es como intentamos medir el autocontrol. ¿Puedes contener tus impulsos? Porque todos queremos cogerlo y comérnoslo. Algunas de las técnicas que los niños utilizan son muy interesantes. Miran para otro lado, se distraen. Una de las peores cosas que puedes hacer es mirarlo y salivar, porque no podrás contenerte. Pero los niños que desarrollan autocontrol ya han aprendido a la tierna edad de 3 o 4 años a no mirarlo, a distraerse. Porque han adquirido ese conocimiento de los que están a su alrededor. Si te digo que no puedes hacer algo, no te quedes cerca. Ve a buscar otra cosa que hacer. Los investigadores de Dunedin midieron el autocontrol por primera vez cuando los miembros del estudio eran niños pequeños. Lo que es asombroso es lo que esas medidas fueron capaces de predecir respecto a las perspectivas de futuro de los niños. En casi cada evaluación de éxito, el autocontrol supuso una enorme ventaja. Vimos que los niños que tenían un alto autocontrol a la edad de 3 a 5 años, más tarde a los 30, poseían su propia casa, eran empresarios, tenían trabajos estables, habían empezado a ahorrar para su jubilación y eran considerados buenos administradores del dinero por sus amigos. Mientras que los miembros que tenían poco autocontrol en la primera infancia estaban endeudados, les habían expropiado posesiones, tenían problemas de insolvencia y tendían a ser malos administradores del dinero según sus amigos que los conocían bien.
Y para aquellos que tenían bajos niveles de autocontrol, los problemas no eran solo financieros. El estudio Dunedin descubrió que el bajo autocontrol en los niños les produjo una serie de problemas físicos más adelante en la vida. Estos incluyen obesidad, colesterol alto, hipertensión, enfermedades cardíacas y enfermedades de transmisión sexual. Los niños con un pobre autocontrol también es más probable que de adultos sean adictos al tabaco, al alcohol o a las drogas. Un mal funcionamiento psicológico y conductual se corresponde con un mal funcionamiento físico, pero no solo en el aquí y ahora, sino a largo plazo. Y esto causa enormes gastos para el individuo, la comunidad y la sociedad. La autorregulación, el autocontrol, tanto si hablamos de obesidad, como de fumar, como de una amplia variedad de usos de drogas, el autocontrol, la autorregulación, juega un papel muy importante. La buena noticia es que el autocontrol no es algo inalterable. Puede mejorarse. ¿Qué promueve el autocontrol o la autorregulación en los niños? Sabemos por muchos estudios que una respuesta sensible de los padres en la infancia lo inicia de inmediato. Ser firme y coherente en la disciplina, empezando en el segundo y tercer año de vida, lo promueve. Tener compañeros que ellos mismos estén autorregulados, bajo control y hagan cumplir las normas de la conducta social que dicen: eso no lo hacemos, si quieres ser mi amigo no puedes comportarte de esa manera. Hay muchos factores. Y no son solo los niños con poco autocontrol los que pueden mejorar. Cualquiera puede. Lo que el estudio Dunedin sugiere es que todos los niños pueden beneficiarse de aprender a tener mejores habilidades de autocontrol. Incluso los que ya tienen un autocontrol promedio pueden mejorar para su beneficio en la madurez. De hecho, el profesor James Heckman está utilizando los resultados de Dunedin y está aconsejando al presidente norteamericano que se enseñe autocontrol en los colegios. Cree que aportaría enormes beneficios a la economía de Estados Unidos y el ahorro sería inmenso. No hay ninguna duda al respecto. Miles de millones, billones. Cuando a una persona prediabética le dicen que pierda peso, que haga ejercicio, que evite ciertos riesgos, muchas personas no lo hacen. ¿Quiénes? Las personas que son incapaces de regular su propia vida, tanto en salud como en otros aspectos. Entonces nos planteamos, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Este es un rasgo inamovible, inalterable? La respuesta es no. Podemos hacer algo al respecto, y esa es la esperanza para la política pública. La infancia es un tiempo de esperanza y posibilidades para ambos, padres e hijos. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? ¿Trabajar en el circo o algo así? Voy a ser conductor de trenes. ¿Conductor de trenes? Yo policía. Yo quiero ser cazador. Uno de los objetivos de un estudio longitudinal es entender mejor el difícil camino entre la infancia y la edad adulta. El estudio Dunedin ha descubierto que muchos problemas de los adultos comienzan mucho antes en la vida de lo que previamente imaginamos, pero también ha encontrado pruebas de los beneficios de un buen comienzo en la vida. No es ninguna sorpresa que tener una buena infancia, un ambiente familiar equilibrado y predecible, en el que los padres sean sensibles y estimulantes, prepara a las personas para una buena trayectoria vital. Al comienzo de este episodio hicimos la pregunta: ¿qué nos hace ser quienes somos? El mensaje es el mismo para cualquiera que quiera hacer cambios en la vida de las personas, desde los padres a los legisladores. Quizá una de las verdades más profundas del estudio Dunedin sea también una de las más sencillas. Los primeros años son absolutamente decisivos para el modo en que resulta la vida de una persona. Y si de verdad quieren cambiar la situación de las personas cuando son adultas o incluso cuando son ancianas, intervenir pronto y hacerlo bien es la clave. Ahí es donde deberían invertir el dinero, donde deberían concentrarse. Esos primeros años son trascendentes en todos los aspectos.